mío, escucha, oh Shema Israel. Mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, y todos, cada uno de los oyentes en este medio de las redes sociales, que es en mi canal, Juan Aliauca, Raíces Hebreas, les dirijo a ustedes a expresarles un profundo agradecimiento por lo que ustedes lo miran, lo escuchan, y también a la vez de esto les inquieta a estudiar y a buscar más. Les deseo muchas bendiciones de parte del Eterno a cada uno de ustedes, que el Eterno les guíe, les conduzca de manera con la luz de la verdad para que ustedes también vayan conociendo el camino y el sendero correcto que la Escritura nos enseña. No digo que yo, sino la Escritura. Hoy quiero tratar un tema corto igual con respecto a lo que es Yeshua enseñaba otra doctrina. Muchas veces este término ha sido bastante interpretado de una manera, diría quizás mal, aseverando ciertas cosas que Yeshua estaba a lo mejor en contra de muchas cosas en aquel tiempo cuando estaba enseñando, eh, y quizás llevando a una idea equivocada de que Yeshua vino a dar otro estilo de doctrina o otra enseñanza diferente, y por lo tanto se dio fin a todo lo que se llama Antiguo Testamento o conocen como la ley. Pero lo cual no es así. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, y quienes miren este video, pues lo que invito es a reflexionar, que no vayamos solamente a escuchar, sino escudriñemos, busquemos y aseveremos las cosas cuando entendemos o tengamos fundamentos bastante eh, claros para no equivocarnos y dar una idea errónea con respecto a lo que a lo mejor ya se dio fin a ciertas cosas, cosa que no es así. Entonces yo voy a hablar ahora el tema con Yeshua enseñaba otra doctrina, que es como una manera, una interrogación, una pregunta. Yeshua no estaba en contra de la Torá ni tampoco enseñó otra doctrina. Debo ser muy tácito con todo esto lo que acabo de decir. No, por eso debo iniciar manifestando que Yeshua nunca, nunca, mis amados, enseñó a quebrantar la Torá, ni tampoco estaba en contra de los fariseos, que debo decir también de paso, de su época, no estaba en contra, sino contra las tradiciones que se enseñaba y doctrinas de ciertas escuelas que hacían, citando como en el caso de los saduceos, ¿sí? Que era uno de los fariseísmos también, que era la tendencia saducea, que solo imponían cargas tradicionales mismas que ellos consideraban como que si fuera una orden de la Torá. Claro, aquí hay que entender esto, como ellos eran los considerados, los únicos a interpretar, en este caso, la Torá, como se le decía, el pueblo lo creía todo lo que ellos decían, porque en un mayor porcentaje del pueblo judío, el pueblo de Israel, no sabía leer ni escribir. Entonces, de esto muchas veces posiblemente era ir sobre la Torah y abusarse muchas veces de ciertas normas. Es por esto que Yeshua, conocedor en cambio del Tanakh, de la Torá como tal, es lo que dijo esto. Yeshua no es su palabra lo que dijo, está citando uno de los dichos del profeta, que dice de la siguiente manera: Este pueblo se me acerca con la boca y me honran con los labios, mientras su corazón está lejos de mí y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos, o sea, de tradiciones. Citando prácticamente lo que dijo Yeshayahu o Isaías capítulo 29:13. En realidad, mis amados hermanos, Yeshayahu
está hablando sobre la misma Anashim Melumada, ¿sí? Melumada, ¿sí? Repito, que eso es en hebreo. Misbah Anashim Melumada, ¿sí? ¿Qué significa mandamientos aprendidos de hombres? Esta ley es tradicional, ¿sí? Se refiere a la palabra, esa es la ley tradicional o artificial. Mandato que en todo caso, el mandato que se ha convertido en hábito de práctica diaria. Obviamente, dichas varias veces, un dicho se convierte como que fuera una verdad. Entonces, estas innovaciones rabínicas, quiero hablar de alguien más que no estaban en acorde con estos, de estas innovaciones rabínicas que se vivía en la Edad Media. También había un grupo de judíos caraítas, no estaban de acuerdo con las tradiciones, ¿sí? De todo esto, según los registros históricos, se dice que los caraítas medievales no estaban de acuerdo. A esto es lo que está corroborando Yeshua también, que dice lo mismo las cosas de cientos de años antes, ¿sí? Ahora, entendamos hablando, tocando el tema de los caraítas. ¿Qué es un caraíta? Un caraíta, ¿sí? Era los que lo obedecían, solo en este caso, solo obedecían. Ese era un caraíta que solo obedecía la escritura hebrea. En ese tiempo a las escrituras hebreas se les llamaba cará. Y no sabían nada o conocido lo que se llama la ley oral, ¿sí? Por esto se los llamó, en este caso, caraítas, porque eran leales. Ellos eran leales a la escritura hebrea, ¿sí? Entonces, esto de paso les voy dando, sí, son pasos cortitos que voy dando, sí. Entonces, un caraíta no era tan solo un grupo, sino todo aquel que era leal practicante de la Torá o la escritura hebrea. Es decir, era un escriturista, como lo fue Moshe, así como también Isaíahu y Ermiyahu y todos los profetas de Israel. Esto era porque creían solamente en la verdad de la escritura hebrea. Y por esta razón rechazaban, en este caso los caraítas, las leyes artificiales u orales. Entonces, sí, entonces mis amados amigos, hermanos, cuando Yeshua hacía o decía como un aparente quebrantamiento o contradicción a la Torah, esto ha sido dado ocasión prácticamente para muchos de la teología cristiana, ocasión para una mala interpretación. Cuando Yeshua se estaba refiriendo a las leyes artificiales, que más bien estaba enseñando, Yeshua es más bien lo que estaba dando es una enseñanza al pueblo de aquel entonces a volver a la Torá y abandone las tradiciones o leyes artificiales, que en este caso ya cité lo que dice Yeshayahu 29:13. También hay otra referencia, como dice en Jeremiyahu 16, eh, 19, ¿sí? Capítulo 16, o Jeremías capítulo 16, 19, que dice, oh Yahweh, fuerza mía, fortaleza mía, mi refugio en tiempo de angustia, a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra, diciendo nuestros padres no heredaron más que mentira, vanidad y cosas que no hay provecho. Mire, los profetas ya venían diciendo de todo esto desde mucho más antes, ¿sí? Mucho más antes se les decía que muchas veces estaba el pueblo de Israel bajo ciertas normas que ni siquiera traía provecho, como dice el profeta Jeremías. Y por todo esto, sabía Yeshua y conforme en este caso, confrontaba esas tradiciones de los fariseos porque además sabía que no se puede quebrantar la Torá, como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 2. ¿Qué es lo que ahí decía? Nada añadiréis, le dijo Moshe, a las palabras que yo os mando, ni de ella quitaréis para que guardéis los mandamientos de quién? Del Eterno, que es uno de los libros de la Torá, en este caso Deuteronomio o de Barí. Sin embargo, en el tiempo
en el tiempo de Yeshua había varios tipos de fariseísmos, como eh, también dos escuelas, la de Hillel y la de Shammai. Y Yeshua se identificaba con alguna de esas corrientes de lo que decía Hillel, que resumía la ley de la siguiente manera: lo que ustedes no quieren que otros les haga, no se los hagan ustedes a ellos. Esto es toda la ley y el resto es más un simple comentario. Si observamos este dicho que citó Hillel, puedo dar un ejemplo que también hace referencia a nuestro Rabbi Yeshua. Yeshua también citó esto, conocido como regla de oro, y dijo: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Dónde está este escrito? ¿Dónde está ese dicho de Yeshua? Está en el Mateo 7:12. Con este extracto que menciono, debo dejar en claro que jamás, mis amados hermanos, jamás Yeshua estaba en contra de los fariseos, sino con ciertos tipos de fariseos que hacían interpretaciones más apegadas a las tradiciones o, como les dije, o leyes artificiales que sobreponían por encima de la Torá. Contra ello estaba. Por eso es lo que Yeshua tuvo que traer esta cita que estaba hablando de Isaías 29, ¿sí? Lo que acabamos de leer hace un momentito, es lo que traía y le dice también él: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran enseñando como doctrinas preceptos de hombres, haciendo caso omiso a los mandamientos del Eterno, os aferré a la tradición de los hombres. Les decía también que bien invalidáis el mandamiento del Eterno para establecer vuestra tradición. Marcos 7, 6 al 9. Cuando, miren, todo esto muchas veces ha hecho que la teología cristiana piense que ya cambió Yeshua. O bueno, obviamente con el pensamiento de Jesús occidental pensaron que todo esto cambió y la ley tuvo un fin, cosa que no es así. Todo esto pasa porque cuando desconocen el contexto cultural, histórico, es lo que se les llevó a esto, a malinterpretar este pasaje de la Escritura, sacando una doctrina fuera de contexto prácticamente y aseverando que Yeshua estaba rompiendo la ley, cosa que no es así. Cuando las cosas es de otra manera, como acabo de indicar, es más bien, Yeshua enseña es al pueblo al salir que se despoje de esas tradiciones, no más no de la ley que es la Torah como tal, ¿sí? Debo dejar bien en claro, mis amados, para llegar a finalizar esto, que Yeshua era un judío observante, un leal observante de la Torah. La teología del cristianismo ha interpretado que en el madero fue el fin de la ley, siendo una equivocación muy errada del cristianismo. Por supuesto, todo tiene, todo en este caso viene es del greco-romanismo, que trajo esta idea de que el Jesús occidental, como se lo llama, ha creado una nueva doctrina, una nueva iglesia y se ha fundado otra diferente, como que dijera que el Eterno ya dejó a un lado, en este caso, al pueblo de Israel. Pero todo esto fue para sus propios fines, obviamente, fines doctrinarios. Y tener, como pues debo decir así con sinceridad, tener adeptos hasta el día de hoy en gran masa, haciéndoles pensar que ya no están bajo la ley, cosa que no es así. Pero en realidad, si estudiamos con profundidad, con datos históricos y comparaciones de los dichos de Yeshua, que cita inclusive de la Torá, que son los 5 libros de Moshe o los 5 libros del, en este caso, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, son características que solo lo hace es un maestro de Torá, que habla de esa manera, porque siempre se trae su contexto. En este caso, es un rabino judío como lo es Yeshua HaMashiach, que jamás quebrantaría la Torá porque sabe muy bien lo que dice la Torá, lo que acabé de citar hace un momento de Barín 4:2. Entonces, mis amados amigos y hermanos, siempre busquemos la verdad
y la verdad nos hará libre, porque ese es lo que el Eterno quiere que usted y yo entendamos, para seguir adelante, guardando la Torá, no quebrantando, sí, guardando la Torá. La Torá que el Eterno ha dado no se puede cambiar porque es un precepto, fueron mandatos eternos, no solamente para cierto tiempo. No como muchas veces se aseveran a decir ciertas tendencias religiosas que dicen, es que eso fue para el tiempo del pueblo de Israel, fue para el pueblo de Israel y no para nosotros. Para nosotros ya vino es, en este caso lo llaman así, Jesús, y Jesús trajo es otro. No, cosa que no es así. Yeshua siempre estaba dando, citando, apoyándose el contexto de la Torá, porque él enseñaba es la Torá. De que haya dicho a los fariseos de una manera así, ¿sí? Que ustedes invalidan el mandamiento del Eterno para establecer su tradición, era porque eran esas leyes tradicionales, esas leyes que rabínicamente se habían impuesto en muchos en el tiempo aquel que estaba Yeshua. Esto ya no es recién, pues obviamente había siempre corrientes de doctrinas que muchas veces se querían pretender imponer sobre la Torá, pero en realidad la Torá es lo que dio a nuestros pueblos de Israel, que dio a través de Moshe y eso permanece para siempre. Mis amados hermanos, les deseo que cada uno de ustedes pues sigan adelante investigando, buscando y conozcan la verdad y la verdad nos hará libre. A eso es lo que decía Yeshua. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el Eterno les bendiga y que sigan adelante hasta una próxima ocasión.